¿Ven mi pantalla ahí? Sí, profe. Excelente, excelente. ¿Cómo va a ser la clase de hoy? Vamos a tomar algunos conceptos. Primero, así tengamos el hilo conductor de las anteriores clases, de lo que habíamos visto. Vamos a ampliar un poquito más y ordenar un poquito más las funciones. Posteriormente, yo te le voy a compartir ahí el chat para que ustedes puedan realizar en algunos minutitos algunos de un ejercicio completo. Vamos a hacer similar a la clase anterior. Yo le voy a pedir a algunos de ustedes que me muestren lo que han ido ejecutando. Y ahí daremos básicamente por finalizar esta partecita de ir haciendo algunas prácticas, ¿sí? En ese interín, yo voy a abrir el práctico final. El práctico final, así lo puedo compartir con ustedes, lo voy a ir comentando algunos de los ítems y de los entregables de ese práctico final. Y ahí finalizaríamos la clase. ¿Ok? ¿Alguna duda, pregunta antes de iniciar? Espero que Lorenzi esté conectado, ¿no? Sí, 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 vamos a ir compartiendo los archivos. Bien. Lo que habíamos compartido brevemente en la clase anterior es desde la plataforma, en este caso un DB ya vamos a entrar para que la sigamos usando. Hemos obtenido que dentro de esta plataforma nosotros podemos llegar a usar sintaxis de SQL, en este caso del Postgre, y en el que sí, 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 sí. Como no, Javier, no. Como no tuve la oportunidad de que nos presentara alguna clase si todos estábamos alineados, eh, salvo aquellos que sí sean de la materia y lo podamos hacer de forma definitiva, alineados, pero tampoco quiero complicarle tanto la existencia, ¿no? Para esta materia como para que eh, sea tan complejo, ¿sí? De todas formas, bueno, no hablé en estas últimas semanas con el ingeniero Codigoni, que es básicamente el que está ahora con alguna carpeta médica extendida, ¿no? Pero sí, sí, sí lo podemos ver, está bien. Bien, continuando. em, Habíamos visto algunas sintaxis en donde era posible hacer uso de ello para hacer interacción entre creaciones de tablas dentro de una determinada base de datos y la consulta de manipulación de estos datos. Entonces, si yo tengo por un lado la creación, es decir, yo voy formando estas tablas con mis datos, que yo las puedo ampliar, lo puedo reformular nuevamente, la puedo borrar y puedo crearlas nuevamente. Después puedo continuamente hacer una manipulación de datos. Abro paréntesis acá. La próxima clase vamos a ver algo de Power BI con algún ejercicio, algún ejemplo bien básico de por ahí de tablas que manejo yo y de cómo nosotros necesitamos hacer más la visualización, ¿no? Pero bueno, de paso aprovecho para comentarles cómo hacen las interacciones entre las distintas interacciones, ¿no? Así que bueno, básicamente eso sería en la próxima, ¿no? Acá fíjense en que ya habíamos visto algunas de las funciones como la creación de una tabla, la inserción de algunos datos, ¿para qué? Para que insertamos algunos datos iniciales y para poder ir desarrollando inicialmente con algunos datos por default, ¿no? Che, ¿y yo le puedo introducir datos posteriormente? Sí, totalmente. ¿Por qué? Y porque yo ya definí previamente,
Yo ya definí previamente en la creación de la tabla cuáles van a ser mis atributos. Y mis atributos en mi tabla son las columnas. Si yo ya le definí la columna, lo que puedo hacer posteriormente, en un futuro, es básicamente introducir datos en cada una de las filas, que van a estar alineadas, obviamente, con cada una de esas columnas. Puedo hacer una actualización, es muy usado, obviamente, lo que es la actualización. En este caso, fíjense en cómo puedo llegar a borrar algún dato específico dentro de una tabla específica. Y bueno, ¿cómo hago yo para llamar a una determinada tabla? ¿De qué manera? ¿Cómo hago ese llamado? Bueno, lo hacemos con un select, ¿sí? Eh, Al final, háganme acordar, hay un slide donde les deje cuáles son, por lo general, los scripts que van a ir para la parte de esquema en el Fido y en el Cure, ¿sí? Que básicamente el resto de las plataformas tienen algo muy similar, ¿no? Esquemas donde vos haces la creación, la estructura de tus datos y en la derecha en el query vos haces las consultas, es decir, la manipulación de datos. Bien, acá algunos ejemplos un poquito más completitos, como para que los podamos ir viendo. En el caso del select, y de paso les queda en la presentación, ¿no? Si estamos con la base de datos, perdón, dentro de una determinada base de datos, yo tengo una estructura que en este caso es una plantilla llamada empleados. Yo puedo ahí decir, che, mira, la voy a llamar a esa plantilla empleados. Y quiero seleccionar para que me muestre de esa tabla, que me muestre y bueno, dentro de eso, que me muestre el nombre y que me muestre salario. Entonces, lo que me va a mostrar acá, lo va a obtener de que, y si yo le estoy explicando acá, le estoy pidiendo empleados, él me va a decir empleados. Si yo pongo algún otro nombre particular, u otra estructura, u otra plantilla, yo le tengo que especificar desde dónde, ¿sí? Y bueno, si quiero filtrar empleados con un salario mayor, fíjense que en este caso está bueno este ejemplo para que les quede de evidencia también para ustedes. Fíjense que yo puedo usar el select también con un objetivo lógico de consulta, que en este caso es un filtro. ¿Cómo puedo filtrar un determinado empleado que tenga un salario mayor a determinado sueldo, que acá dice 50.000? En este caso, yo le voy a decir, mira, che, seleccionate el nombre, porque eso es lo que me pide el filtro, de una determinada tabla, en donde en donde, ¿sí? En donde el salario sea mayor, fíjense que usamos matemáticamente el simbolito. Hago una consulta acá, un paréntesis. ¿Todo entienden este símbolo? Los que no, dígame, levante la mano así, lo explico esta partecita, ¿sí? Sí, profe, sí se lo entiende. Ujú. Genial. Hago este paréntesis porque es muy importante. Fíjense de que tanto en lenguaje, como en algunos otros lenguajes de programación, hacemos uso de símbolos, de la simbología. En este caso lo usamos nuevamente. Fíjense que la idea acá es desde el select tratar de hacerlo lo más abreviado posible y no usar tantas palabras. Fíjense que usamos tantísimas palabras. Y en este caso lo hace más sencillo, directamente introduce un símbolo, ¿sí? Al final de la sentencia, fíjese en el punto y coma, que es muy parecido a algunos de los lenguajes de programación como el C. Otro de los ejemplos de script es este caso de funciones agregadas.
Estas funciones tan buenas, yo el año pasado no se las entregué a los chicos, a los alumnos, por lo menos en esta presentación, ¿no? Fíjense, hay algunas que obviamente ustedes después pueden explorar, investigar, armarse una tablita, etcétera, de todas aquellas palabras reservadas que yo las pueda usar sin tener que hacer el cálculo matemático. Por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, calcular el salario promedio. Un promedio, cuando uno hace un promedio, es una función matemática en donde supónganse que cinco personas cobran determinado sueldo. La función matemática es sumar los sueldos y dividirlo en las cinco personas. Entonces uno entiende en promedio cuántos cobran, ¿sí? Eh, es una función matemática y yo por script lo puedo desarrollar. ¿Qué significa? Y bueno, puedo select o que me traiga de un determinado empleado el salario, lo guardo en una variable, después pido de esa misma tabla otro empleado, lo guardo en una, el salario obviamente, lo guardo en una variable y después digo, supóngase la variable uno más la variable 2 dividido en 2. De esa manera uno obtiene un promedio. Fíjense en acá, para no escribir tanta desarrollo por script, hay una palabra reservada. En este caso es el ABG. ¿Qué significa ABG? Muy bien, Mariano. Hace referencia al average. En este caso va a decir select average. Fíjense en cuál va a ser el argumento que yo le voy a dar a esta determinada función. Va a ser salario. Ojo, es una palabra clave. Dentro de ella va a ir una determinada función y uno le va a especificar de dónde lo tiene que buscar. O sea, el argumento que, en principio, búscamelo en tal atributo. Ese va a ser el argumento de esta función. Y después dice, ¿cómo? Salario promedio, ¿sí? Yo le digo que me lo muestre como salario promedio, que me lo muestre en otro campo y que lo obtenga de la tabla de empleado. Estamos hablando todos de una misma tabla, como ejemplo sencillo, como dijimos en clase, vamos a ver los ejemplos más sencillos y en el examen le voy a tomar los ejemplos más difíciles. Después hay otro ejemplo de funciones. En este caso es saber cuántos empleados hay. Si la función es muy sencilla, si hay dos empleados, para nosotros en el ejemplo es súper sencillo, sabemos que hay dos. O cuando nos muestra una tabla, sabemos que hay dos. Ahora es muy distinto si contamos con una empresa o una entidad en donde la cantidad de empleados superan los 100 o 200, 300 personas. Nosotros, básicamente, si no lo tenemos el número en la memoria, podemos distinguir, ¿sí? Entonces, para la manipulación y cuando queramos nosotros hacer alguna manipulación de datos, podemos entender acá o obtener con la función la palabra reservada count, ¿sí? Es decir, yo le estoy pidiendo que me los cuente. Muchos se estarán dando cuenta que estas funciones, en lo que vamos viendo, y ya vamos a ver una más de estas funciones, son muy similares a las funciones que son empleadas en el Excel, ¿sí? Eh, Tanto en la suma, en el promedio, o si lo tiene en inglés es average, ¿sí? Habrán otras funciones matemáticas también que, dependiendo del caso, sean muy necesarias, ¿sí?
creo que lo hablábamos con ustedes en algunos de las clases, como cuando quieres unir en una sola columna datos que hay en dos columnas separadas, ¿sí? Como por ejemplo, en una columna está mes y en otra columna está año, pero no lo querés separado, lo querés en una sola columna. Entonces, una de las funciones empleadas en Excel, ¿cuál sería? El concatenar sería, ¿sí? Bueno, todas esas palabras clave también son empleadas en este lenguaje. Fíjense que uno la va a ir asociando posteriormente a distintos lenguajes, ¿no? Plataformas también. Bien, terminemos con el select count. En el caso de select count, che, muéstramelo como el total de empleados y búscalo de la tabla empleados. Por eso le decimos nosotros el from. Por último, de las funciones, el obtener salario máximo, este que está acá abajo, salario máximo, hago exactamente un select. Vuelvo a usar el select, pero le agrego una función agregada, en este caso max para salario. ¿Por qué? Porque lo que quiero es saber de una forma rápida cuál es el máximo salario que estarían cobrando en esta nómina de empleados. En este caso, salario, y que me lo muestre, salario máximo es tanto, ¿sí? ¿Cuánto cobrará Lorencia acá? ¿Cuánto estará cobrando? No dice nada, Lorencia. Vamos con otro de los ejemplos. Un palo y medio. ¿No estará cobrando mucho Lorenzi, che? No. Puede ser. Puede ser, puede ser. Eh, Vamos con algunas de las otras funciones. En este caso, fíjense que vamos a ir, eh, ya que está, que pague algo más, coca y algo más. Ordenamiento y agrupamiento. En este caso, para ordenar empleado por salario descendente, fíjense que es un ejemplo que seguramente lo habrán empleado también en las clases de programación cuando vos querés ordenar un vector en orden ascendente o descendente, ¿sí? Seguramente Matías o el ingeniero Codigoni le habrán solicitado de algún vector, ¿sí? En este Sí, caso, sí, ¿cómo profe. funciona? Claro, ¿no? Le habrá pedido, los habrá hecho sufrir con eso, ¿no? Un poco. Sí, sí. O cuando tenés que hacer funcionar una FIFO eh, y lo tenés que hacer ciclar. No, qué cosas difíciles, che. Pero bueno. Ordenamiento y agrupamiento, fíjense que acá volvemos a usar el select. En este caso, para el ejemplo, que me está pidiendo, dice ordenar empleados, ordenar a los empleados por el salario descendente. ¿Qué significa? Y bueno, va a haber personas que van a cobrar un sueldo mayor. Si alguien cobra un poquito menos, va a ir debajo. Si alguien cobra un poquito menos, va a ir tercer lugar. En cuarto lugar, el que cobre menos y así sucesivamente, ¿sí? Es decir, que a la cabeza esté el empleado que cobre más, ¿sí? Entonces, fíjense en cuáles son los atributos que yo le doy. El nombre y el salario. Le doy nombre, coma, salario. Le indico también de dónde, es decir, la tabla con empleados. Y acá está la palabra clave. Order by, ¿sí? El order by vendría a ser la palabra reservada, es decir, está escrito así, o sea, esa es la que tienen que usar, ¿ok? Y dice salario
Y fíjense, hay otra palabra reservada como desk, ¿sí? Como descendente, ¿sí? Entonces fíjense que acá es como un mensaje, como lingüísticamente es una conversación que yo le estoy diciendo. Che, escucha, selecciona el nombre y el salario, estos dos atributos de la tabla de empleados, y quiero que me lo ordenes por un salario en forma descendente, ¿sí? Es como una forma lógica usando la lingüística para poder comunicarse. Otro de los ejemplos, en este caso, agrupar empleados, que dice agrupar empleados por departamento y contar cuántos hay en cada uno. Fíjense que si el ejercicio fuese ese nada más, che, ¿cómo hago yo para agrupar? ¿Cómo hago yo para agrupar empleados por departamento? En el caso que exista el departamento, ojo, fíjense que yo debería cargar primero el departamento a cada uno de ellos, porque hasta el momento, si yo he realizado, voy a hacer un ejemplo, ¿no? Si he creado una tabla con el nombre y el salario nada más, y no puse cuál es el departamento al que pertenece, entiéndase como departamento al área de trabajo en el cual desarrolla la función de una persona, ¿sí? ¿Hay alguno de ustedes que trabaje? Y dígame en dónde. Sí, profe, en el Ministerio de Educación, en el área de despacho. Perfecto. Dentro del Ministerio de Educación va a haber distintas áreas. Mencióname tres áreas nada más. Despacho, recursos humanos y el área de liquidaciones. Oh, perfecto, perfecto. Entonces, dentro de todos los empleados que vamos a colocar, nosotros deberíamos colocar, si son distintos departamentos, o como ustedes le llamen, puede ser proceso o también puede ser con el nombre áreas, con el cual ustedes los reconocen. Y ahí van a ir cargando, seguramente van a tener que hacer un into previamente para ir cargando todos esos datos para poder hacer, para poder emplear el select departamento. Obviamente, si ustedes pusieron área, no debería ir con la palabra departamento, debería ir con la palabra área. O ustedes pusieron proceso, en vez de departamento, el ejemplo acá debería ser proceso. ¿Se entiende? ¿Se entiende esta partecita? Sí, Bien. Me dice, mira, count y hay un asterisco de empleados. Es decir, yo quiero que únicamente me los cuente. ¿Sí? profe, ¿Y qué perdón, le... Ajá. tengo una pregunta. Esos paréntesis, el asterisco, es como para concatenar con lo siguiente, ¿no? Está buena la pregunta. Por lo general, cuando nosotros usamos, y lo usamos también en Excel, fíjense, cuando nosotros usamos algunos de estos símbolos, en este caso el asterisco, es porque seguramente yo le estoy indicando al lenguaje, che, mira, hacia la derecha va a haber datos, no importa, vos contámelo, ¿no? Va a haber datos, ya va a haber. Ok, pero ¿de qué manera él se va a enterar que no va a contar? Si no tiene nada, no va a contar, entonces me va a tirar error. Ah, listo. Yo voy a poner count, voy a abrir los paréntesis, no le voy a indicar específicamente cuál va a ser el argumento, como en el otro ejemplo, como en el otro ejemplo, ¿sí? No le voy a indicar específicamente. Fíjense que acá yo le estoy indicando acá de dónde, qué atributo. Fíjense que acá yo le estoy indicando qué atributo. Solamente le estoy diciendo, che, mira, espérate que acá vos vas a tener algún dato y vos solamente hace la cuenta, ¿sí? Hace la cuenta. Y eso significa que yo coloque un asterisco, ¿sí? Y después busco algún otro ejemplo así se entiende. Muchas veces nosotros podemos escribir algunas letras iniciales
Si le agrego el asterisco, significa de que va a variar, va a haber ejemplos, pero con las tres letras iniciales y el asterisco yo le estoy diciendo, che, todo con lo que inicie con esto, no importa que venga después, tráemelo, contalo, ¿sí? Esa es la lógica del count. Entonces, para este ejemplo, el agrupamiento, recapitulando, ¿no? Va a agrupar empleados va a agrupar empleados por departamento o proceso o área y lo va a contar cuántos hay en cada uno, de forma lo más rápido posible, porque yo digo, che, a ver cuántos hay, porque yo armé toda una tabla, la completé con los nombres, con los salarios de cada uno, a qué departamento pertenece, pero está desordenado. ¿De qué manera yo puedo hacer de que me los agrupe? Perdón, me los ordene y agrupe. Y en este caso me va a contar cuántos hay en cada uno. Repaso. Yo le voy a decir, seleccionate el atributo, es decir, la columna, el campo. Quiero que me los conte de empleados y agruparlos por departamento. Entonces lo que me debería tirar es, che, mira, en el departamento de despacho hay 3. En la de litigación hay 10. Y me olvidé del último. Recursos humanos hay 2. ¿Sí? Por poner un ejemplo. Eh, de forma sencilla, ¿no? Bien, sabía trabajar en las Ritex. Dios te bendiga, Dios te cuide. Joins, uniones entre tablas. En este caso, el join es muy usado, es muy empleado dentro de SQL, ¿sí? ¿Y por qué? Porque muchas veces nosotros hacemos interacción entre columnas que puede estar dentro de una misma tabla, por justamente esto que le mencionaba recién, por ejemplo, un concatenar, un combinar. Son distintas formas de pensarlo al dato, ¿no? ¿Cómo funciona el joins? Fíjense en acá. Voy a seleccionar dentro de acá L punto nombre, el D punto nombre como departamento, o sea que me lo muestre como departamento. Dentro de una de las tablas, empleados, y quiero que lo una. Quiero que me una en departamento, ¿sí? La palabra clave acá va a ser el on. Y fíjense que acá yo lo que estoy obteniendo como ejemplo para que funcione es de que me traiga por ID, que me los traiga por ID, ¿sí? Entonces, la idea lógica, ¿cuál sería? Y de que en cada uno de ellos, con sus ID, con sus distintos ID, me los una en una sola categoría, en un solo campo, ¿sí? Esto lo dejamos por un costado acá. Bueno, deje esto que ya lo habíamos visto en la clase anterior de inserción de datos. ¿Qué significa? Fíjense que en los ejemplos que di anteriormente, yo no está ni siquiera el ejemplo de la creación de la tabla, ni siquiera la inserción de algún dato, ¿sí? Acá sí está el ejemplo para decir, bueno, che, yo quiero introducir algún dato, ¿cómo lo hago? Bueno, era con el insert, ¿sí? Into empleados, y yo le voy a poner, mira, el nombre va a ir Ana Torres. En salario va a ir 62.000. Y en departamento ID va a ir el número 3. Estos son ejemplos donde le estoy especificando el identificador de empleados.
¿Cómo hago yo para actualizar un dato, un determinado dato específico dentro de una tabla? Para actualizar, empleo el update, en este caso, dentro de una determinada tabla. Yo le digo cuál es la tabla y le digo primero qué poner. O sea, setear dentro de salario que sea igual a salario. Fíjense que acá es un buen ejemplo con el uso de una función aritmética, ¿no? Porque fíjense, esto es igual que en programación de lenguaje C cuando nosotros decíamos una variable determinada, el acumulador es igual al acumulador más uno y va sumando de a 1, lo va incrementando. Si lo quiero decrementar, hago acumulador es igual a acumulador menos uno. Pero si lo quiero multiplicar, ¿qué hago? Acumulador va a ser igual a acumulador multiplicado por 2 o por 3 por 4 por 5. O si yo le quiero especificar por pantalla, le digo acumulador va a ser igual a acumulador multiplicado por algún dato obtenido por pantalla. Entonces hago un scanf y lo guardo en alguna variable. Y la aritmética va a ser, el acumulador va a ser igual al acumulador multiplicado por esa variable. ¿Y esto qué significa? Acá hacemos exactamente lo mismo. Es decir, ese acumulador que ustedes ven en programación, yo lo puse acá con un ejemplo de salario, con algo real. Va a ser igual a salario, imagínense ustedes su similitud con acumulador, y fíjense que hago exactamente lo mismo que haya en programación. O multiplico, en este caso yo le doy el valor específico, yo le digo 1.1, es decir, que tuvo un aumento de cuánto por ciento, Carlos Gómez. Un 10%. Estaban ahí, pensé que ya estaba solo en la clase. Acaba de tener un aumento del 10%. Ahora, si ustedes quieren obtenerlo primero en alguna variable, pueden llegar a realizar la multiplicación con esa variable. Y si quiero borrar, es decir, si quiero eliminar algún dato, en este caso voy a eliminar, fíjense con el delete. Profe, Fíjense la sim. una consulta. Sí, Vio que arriba en la parte de actualización de datos, usted dice aumentar el salario de un empleado y pone UDAT empleado, set salario, así todo. Eso es todo en una línea, ¿no? De código. sí, 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 está muy bueno la consulta y es para tenerlo en cuenta. Fíjense que sí o sí va en una sola línea, pero ¿por qué? ¿Cuál es a mí lo que me define que sí, sí es verdad, va en una sola línea? Es el punto y coma. El punto y coma es mi enter, ¿sí? Es decir, que Claro. yo le indico ahí a mi lenguaje, este es un script en una sola línea y acá andate a ejecutar, a ejecutarlo ahora con el punto y coma, ¿ok? Pero fíjense que es por buenas prácticas de programación que uno lo va presentando o estructurando en distintas líneas para tenerlo un poquito más visible, para que sea más fácil de leerlo. Si yo lo tengo en una sola línea y son cientos de líneas de programación, acá son poquitas líneas, y como que le entendemos, la letra está grande, es fácil. Pero cuando ustedes tengan que leer el firmware, una base, una tabla, una base de algún colega suyo, y si no tienen estas buenas prácticas de programación, parece se le va a hacer muy, pero muy complejo no entenderlo, ¿no? Eh, Estamos en eliminación de datos. En eliminación de datos, fíjense que uso la palabra clave delete. El from es lo que usamos siempre para indicarlo desde dónde lo tiene que borrar. Che, ¿en dónde? ¿En dónde? Ah, mira, yo voy a borrar dentro de la tabla empleados todas aquellas filas cuyo salario sea menor a 30.000 pesos. ¿Sí? Tengo que eliminarlo. Entonces, ojo, ¿no? Si yo ejecuto esto y todos cobran menor, si todos cobran
menos de 30.000 pesos, mi tabla va a quedar, ¿cómo va a quedar mi tabla? Eliminada. Va a quedar vacía. Es decir, me va a mostrar campos, ¿qué significa campo? ¿Qué mostrar campo? Las columnas, arriba cómo se llama cada uno de esos campos, como empleado, salario y todo lo demás, pero no va a haber datos. No voy a poder mostrar, no voy a poder observar datos, ¿sí? Es como una especie de eliminación de toda la tabla, ¿no? Pero de los datos de la tabla, no de la tabla en sí, no de la tabla en sí. Claro, una planta rodadora digital va a tener la tabla. Exactamente, diseño. Ok, está bien. Vos me decías acá que estoy eliminando datos, pero si se me da la situación en la que yo quiero borrar, eliminar una tabla directamente, ¿cuál es la palabra clave? El drop, el drop table, ¿sí? La forma más sencilla que lo que yo le voy a pedir, cuando yo les mencionaba en las primeras clases de hacerlo, o sea, pedir los ejercicios de la forma más sencilla, es con este tipo de sintaxis en donde lo hacemos de la forma más sencilla, ejecutamos de la forma más sencilla. Fíjense que el primer ejemplo hace un drop table. ¿Por qué? Porque yo solamente quiero borrar dentro de toda mi base de datos una sola de las tablas. En una base de datos yo puedo tener una, dos, tres, 10, 50, etcétera, cantidad de tablas. Yo quiero borrar una de ellas. En este caso quiero borrar la tabla empleados. ¿Y por qué? Porque ya creo otra tabla, perdón, empleados-1. Entonces a empleados lo borro. ¿Cómo lo borro? Con la palabra clave, drop, ¿sí? De esta manera lo borro. Che, pero ¿qué pasa si ahora mi proyecto es tan grande y tengo varias bases de datos y estoy usando una nueva base de datos donde ya hice un copiar y pegar, nada más que en ese copiar y pegar estuve actualizando muchas de las tablas que están ahí adentro y ahora quiero borrar la tabla inicial, ya quedó obsoleta, antigua, y la quiero borrar? ¿De qué manera lo puedo hacer, pero con sintaxis, sin tener que ir en mi plataforma, en mi gestor y clic con el derecho y eliminar bases de datos? Sin tener que hacer eso, puedo llegar a realizarlo de forma escrita con el lenguaje y puedo hacer un borrado de la base de datos. ¿Qué tengo que hacer? Nuevamente elegir el drop y le digo database y luego le indico, porque la palabra clave acá, a diferencia del anterior, yo le estoy indicando database, no le estoy indicando table. Yo le estoy diciendo database empresa-db. Este es un ejemplo de cómo ustedes pueden llegar a nombrar sus bases de datos, ¿sí? Hay muchos de ustedes que van a tener una forma distinta de cómo realizarlo, es decir, no, profe, me gusta que todas las bases de datos eh, empiecen con db, guión bajo, el nombre específico, pero que todo empiece con db, porque de esa manera en mi disco raíz todos se ubican las bases de datos con el db, ¿no? Y no están por ahí mezclándose con alguna otra cosa que tenga en esa misma disco. Y acá puse algo que creo que algo le mostré en la clase anterior. Che, ¿qué pasa si ya existe esa base de datos o esa tabla? En este caso es para una tabla, ¿no? Por lo general, se puede empezar a programar, es decir, que tiene que ir en las primeras líneas de su programa, una sintaxis como esta en donde me indique, che, mira, bórrate la tabla si ya existe previamente llamada empleados. De esta manera, a continuación, si yo creo la tabla empleados,
Cuando le dé ejecutar, no me crea conflictos. ¿Ok? ¿Cuándo ocurre esto? Y esto ocurre cuando ustedes tienen programas o ejemplos, o por ahí tienen que ir a rendir y de pronto van creando distintas tablas y las llaman o tienen la costumbre de llamarlas de la misma manera, ¿no? Entonces van y encima usan las mismas carpetas, las mismas, los mismos archivos, ¿tá? Dentro de las carpetas. Y ya hay tablas, ya hay una tabla de empleados. Entonces, si ustedes supónganse que abren el Fiddle, abren el esquema y empiezan a create table empleados y le dan a ejecutar y empieza a tirar error, 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 error. Y ahí dicen, che, no sé qué pasa, si hice todo bien, hice la palabra, le puse en mayúscula, le puse el punto y coma, está con sus colores, ya están los drivers, ya la reinicia la computadora, todo lo demás, ¿sí? Seguramente le va a tirar conflicto porque ya existe previamente una determinada tabla con ese nombre, que quizás tenga atributos definidos diferentes, ¿sí? Diferentes, de una forma muy diferente. Entonces, es una buena práctica y es muy probable que en los distintos foros que ustedes ingresen, o GitHub, o cualquier otro lugar donde puedan encontrar contenido de programación, tengan esta buena práctica, ¿sí? Drop table if exist un determinado nombre. Bien, acá, el último slide. Este último slide que menciona, y es para que les quede en este archivito. Dentro del Fiddle, ¿sí? Eh, ¿qué se escribe? En el esquema panel, ¿sí? ¿Qué se escribe? Y en el Curve panel, ¿qué se escribe? Uno del lado izquierdo, el otro lado derecho. Y mira, lo que se va a escribir a la izquierda son todas aquellas sentencias que van a crear una estructura de la base de datos. Ajá, ¿cómo qué? Y bueno, create table, yo le estoy dando inicio a una determinada tabla. Puedo borrar una determinada tabla, puedo alterar o insertar datos. Fíjense que el insert into yo lo puedo ejecutar del lado derecho. Por eso le puse acá la aclaración si quieres cargar datos iniciales, porque justamente significa eso. Yo le puedo cargar datos iniciales con el insert into. Che, pero también lo puedes usar en el Query Panel. Sí, 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 totalmente. Puedes usarlo en el Query Panel. ¿Por qué? Porque yo le puedo cargar datos a una determinada tabla. ¿Y qué va en el Query Panel? En el Query Panel, recuerden que es manipulación de datos. Manipulación de datos. Ahí se escriben las sentencias y consultan o modifican los datos. Y esa es una manipulación. ¿Sí? Consultar, modificar, procesar, mostrar, etcétera. ¿Sí? Y ahí está lo que recién vimos. Vimos ampliamente lo que es el uso del select. Y en el último slide, le di ejemplos del update, el select y el drop. Y fíjense que le dejé acá también puede ir acá si quieres probar eliminar algo después de crearlo. Entonces, ¿hay algo que lo puedo llegar a usar acá? Sí, por ejemplo el drop, el insert into. Pero también lo puedo usar del lado izquierdo. Bien, me voy un minutito al dev fiddle. En el dev fiddle no lo ubico al admin, al for admin. Ángel, después, si quieres cuando puedas mostrar ahí lo podés compartir, ¿sí? Este, ¿qué es lo que le voy a pedir ahora, no? En unos minutitos para que ustedes trabajen ahí en la compu? Yo le voy a compartir, yo le voy a escribir acá en el chat los scripts que estuvimos leyendo recién. Trabajen un poquito, es decir, vayan creando su base de datos.
también este lo voy a copiar ahí porque esto quedó algo muy parecido de la clase anterior, ¿sí? Esto es lo primero que le voy a copiar y ahí le voy a ir copiando el resto. Hagan algo de práctica y nos encontramos dentro de 10 minutitos, sí, así le pueda compartir el práctico final. ¿Ok? Ok, profe. Ujú. No, no, Mari, no necesariamente tenés que crear una nueva tabla. Vos podés hacerlo sin duda, podés hacerlo, sí. Pero también podés hacer un insert de otros atributos dentro de una determinada tabla. Después vemos algún ejemplito, ¿sí? Está bueno eso, está bueno, está bueno. Ya le voy copiando alguno de estos, ¿sí? Acá dice TP número 7, como se habrán dado cuenta, es lo que es el último, es decir, lo que le voy a aplicar es el último TP y se habrán dado cuenta que hay otros dos TP más. Esto ya no vamos a manejar de otra manera, no le estaría pidiendo eh, específicamente un informe de esto. Sí, posiblemente los hago pasar así, mencionan brevemente en las próximas clases. eh, Alguna explicación, yo le pido alguna función de esta y ustedes las hacen, me las explican, etcétera, ¿sí? Lo vamos a tomar bastante tranqui, así se enfocan en el práctico final. ¿El práctico final en qué consiste? Diseñar y crear una base de datos relacional. Se permite realizar en grupos de hasta 5 alumnos. Recuerden que para mí la cantidad 4 es el valor óptimo. Si hay 5 no tengo drama, si hay 3 tampoco, ¿no? Está prohibido que sea de a 1 o de a 2 y que sean de a 6, de a 7. ¿Ok? ¿Se entendió esa parte? Sí, profe. Sí, aclaro esto para que en el día del examen no se acerquen algunos de los compañeros a mencionar de que no pudo juntarse todo lo demás, ¿no? Ya con tiempo, estamos a un mes para que ustedes lo presenten, ya vamos a ver la fecha de otro ratito. Así tengan el tiempo suficiente de poderlos desarrollarlo tranquilo, armar el informe y hacer la presentación, así lo puedan defender. ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es diseñar y construir una base de datos relaciones que cumple con las necesidades de un pequeño sistema de gestión, es decir, algo real, una problemática real. La consigna tiene el siguiente escenario. Imagina que está diseñando una base de datos para una pequeña librería que quiere llevar un registro de los libros que tienen en stock, la venta realizada y los clientes que compran. Las bases de datos deben permitir gestionar libros, es decir, información sobre los libros, como qué información, qué atributos puede tener. El título, el autor, cuál es el La fecha género, de edición. la fecha de edición, la librería a la que pertenece, la edición de ese libro, etcétera. Datos sobre los clientes, la editorial, muy bien, Cecilia. Clientes, detalles de los clientes como el nombre, el correo electrónico, el teléfono. Dentro de ventas, un registro de cada venta. Ventas es importantísimo. Se van a dar cuenta de que ventas es una de las tablas que es aquella que tiene las transacciones con datos de otras tablas. Un registro de cada venta que incluye el libro vendido. Sí. ¿Y este dato de dónde lo obtengo? Y lo obtengo de otra tabla. El cliente que realizó, lo obtengo de otra tabla.
¿sí? La compra y la fecha de la venta. Ese es el escenario. Ahora, si ustedes pueden tener la libertad de, no quiero diseñar una librería, quiero diseñar un mini market, quiero diseñar eh, gimnasio, quiero diseñar mi emprendimiento, yo tengo mi emprendimiento y quiero desarrollar una base de datos para mi emprendimiento de tal y tal cosa. Totalmente libre, lo pueden desarrollar. Yo lo que pido es que existan tablas y que esas tablas tengan alguna relación, alguna transacción entre ellas. ¿Cuáles son los requerimientos? Justamente de lo que yo estoy mencionando, ¿no? Diseña el modelo entidad-relación, el ER de la base de datos, es decir, escríbanlo, escríbanlo. ¿Se acuerdan del práctico 2 que les pedí? ¿Cuál es el modelito? Es decir, los cuadritos. Define las tablas necesarias en el modelo relacional, asegurándose de normalizar las tablas para evitar redundancia. Es decir, que usted en un slide o si es el informe en una carilla, me muestre. Y mire, profe, acá están todos los datos en una sola tabla. Acá hay una normalización. Está en la tabla clientes, está en la tabla ventas, está en la tabla insumo. ¿Ok? Establece las relaciones adecuadas entre las tablas, es decir, relaciones uno a uno, mucho. Esto le tiene que dar la sensación de que, ¿con qué lo hago este? El tercer punto. Ah, ya sé, con el diagrama, con el lenguaje unificado de bloques, ¿sí? Te pido que incluyas claves primarias, claves foráneas. Te pido también un gestor de base de datos a tu elección, el que vos quieras, el MySQL, el Postgre, el SQLite. eh, Obviamente que los tres son comunes, son muy usados, ¿sí? Hay por ahí como que una tendencia al SQLite por la simplicidad y por ahí a nivel empresarial el Postgre, ¿no? Pero no, hágalo con lo que se sientan más cómodos. El entregable, ¿qué debería ser? Y bueno, los diagramas que recién les comentaba, o sea, entregable vendría a ser lo que sí o sí yo espero leer en el informe y espero que ustedes defiendan en una presentación el día del examen. A eso hace referencia entregables, es decir, que ustedes me muestren con evidencia cómo lo han desarrollado. Los diagramas de entidad-relación. Y dentro de los diagramas de entidad-relación se darán cuenta de que yo no le especifiqué acá, pero si ustedes van a diseñar y van a crear una determinada base de datos, se van a dar cuenta que es necesario hacer los de UML, es decir, los diagramas de clases de uso, que esté ahí el diagrama de clase, de casos de uso, perdón, y los diagramas de clase. Sí, sí. Los scripts en SQL para la creación de la tabla, inserción de algunos datos, de ejemplo, etcétera. Un breve informe explicando las decisiones de diseño, la estructura de la tabla y las relaciones. El tercer punto del entregable significa que ustedes brevemente, no se pongan a redactar tanto, brevemente me digan, a continuación, en este informe están las decisiones por cuales se ha diseñado de esta manera la librería y se ha tenido en cuenta de que pueden existir en esta ciudad un grupo muy chico de personas que puedan llegar a adquirir libros. Entonces, la base de datos es acotada. La cantidad de libros también es acotada, la librería es chica y solamente se va a enfocar en terror, drama, en el género tanto. Entonces, es acotado de esta manera. De esa manera yo entiendo lo que voy a leer a continuación en programa, en lo que ustedes van a programar. Puntos extra que pedí acá, no me acuerdo de esto. Incluye una tabla para registrar autores por separado, estableciendo una relación entre libros y autores, crea una consulta SQL que permita ver el total de ventas por cliente. Bueno, los puntos extra vienen a ser todos aquellos sí, transacciones extra que a ustedes se les ocurra durante la programación que puedan mostrarme, ¿sí? Algún joins, algún alter, algo extra a la base de datos, ¿sí?
¿Cuándo va a ser la fecha de entrega de esto? Nosotros habíamos propuesto en este planning empezar desde el 18 de noviembre. 18 de noviembre son las últimas 2 semanas ya de noviembre, ¿sí? Teniendo en cuenta de que son 2 comisiones, son muchos, y nos daríamos las últimas 2 semanas para que ustedes puedan presentar. A diferencia del año pasado, lo que sí le voy a pedir, y dame una mano, Lorenzi, de que se vayan ordenando entre los distintos grupos, es decir, vayan ordenándose. Sabemos que somos entre 13 y 14 grupos. Para que ustedes me digan, profe, el grupo uno que pertenece a tal y tal chico, va a ser el día 18, el día, no recuerdo, el día 20 van a presentar los últimos alumnos, y así haríamos con la otra comisión, ¿sí? O para que no sea tan complicado, entre 3 y 4 de la comisión A el día 18, 3 y 4 el jueves 20. Continuamos el martes 25 y finalizamos el jueves 27 de noviembre con lo que ya queden remanentes, ¿sí? Yo le voy a dar de semana como para que puedan trabajar tranquilo la semana del 11 y el 13, ¿sí? Para que lo puedan desarrollar y tengan ese tiempo. Seguramente van a tener otros exámenes para esa fecha, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que nosotros vamos a tener clase. Y obviamente ahora al final de la semana que viene, ¿sí? La final de la semana que viene es 28 y 30 de octubre y el 4 y el 6 de noviembre. Vamos a tener las últimas 4 clases, ¿sí? Por ahora estamos con la modalidad eh, virtual, pero el examen sí o sí va a ser presencial. Sí o sí va a ser presencial, así que vayan con las PC bien preparadas, ya listo para enchufar ahí el HDMI. Cualquier cosa practiquen aquellos que por ahí tuvieron algún problemita de conexión en la clase anterior, en los exámenes anteriores, ¿sí? Eh, sí, sí, Lucas. Si voy a tener eh, un enfoque, una problemática real, empleala. Ningún problema, ningún problema. No, 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 no te guíes, es tan solo una guía, ¿sí? Bien, ahí vamos con ese temita, Cristian. ¿A qué te referí, Mariano? Deje toda esta info por escrito. ¿A qué te referí? No, no, no entiendo. Profe, disculpe, ¿cuándo es el examen? El 18. Empezamos con los primeros grupos. Van a ser Ah, las últimas 4 clases del mes de noviembre. Por eso yo le explicaba que como somos muchos, tanto en una comisión como en la otra, fíjate que acá te muestro el calendario, ¿sí? Me estaría reservando martes 18, jueves 20, martes 25 y jueves 27 para que podamos hacer el examen de todos los grupos. ¿Y esto qué significa? Y mire, profe, yo soy de la comisión A y soy el grupo número uno y rendí el 18. Si vos está aprobado, ya no es necesario de que vayas el jueves 20, 25 y el 27. ¿Estamos de acuerdo? sí, Sí, profe, así profe. es. Perfecto, porque somos muchos grupos y sí o sí en este caso quiero que ustedes lo defiendan lo que han mostrado, ¿sí? Ojo que, ojo que cuando ustedes hagan la presentación, y si lo hacen, pueden usar el Fiddle, pueden usar otro gestor. Yo ahí me voy a reservar al final de que ustedes presenten, che, ordénate de mayor a menor los nombres. Ordenate los salarios de menor a mayor al revés. Agregale una columna más y quiero que ahora
le agregues un número de legajo, por decir una cosa así. Y ustedes deberían desarrollarlo con script, lo que yo le estoy pidiendo, ¿ok? ¿Sí? ¿Estamos? Dígame si se entendió esa partecita, así no tengan sorpresa. Sí, profe. Se entendió. Excelente. Voy a pedir con palabras y algo sencillo. El desafío está en que ustedes me interpreten qué es lo que me pidió el profe, che. Y filtrar, usa el select y ahí filtra. Ah, listo. Y en eso quiero que ustedes estén más bichos, ¿sí? Más avivados, ¿sí? Yo le voy a hacer la consulta de la peor manera, ¿sí? Para pedirle un dato. Ah, order by. Listo, es order by. Eh, bien. ¿Qué otra consulta más? Eh, con respecto a lo de programación, y en principio no, prefiero que el ingeniero código no atraviese su situación personal tranquilo. Él tenga la finalidad de su materia de forma tranquila y si los que están cursando con el ingeniero Codigoni quieren hacer algo, un merge, un link, algo muy parecido con esta materia, bienvenido sea, yo no tengo ningún problema, que significa que ustedes lo van a mostrar en la API, y lo único diferente de lo que están cursando actualmente con el ingeniero Codigoni que van a hacer eh, el proyecto final con ustedes van a mostrar, van a hacer uso de alguna aplicación, ¿sí? Pero yo lo que estoy pidiendo es la creación de las tablas, la manipulación, el concretar algo que es abstracto de la vida real, pero con script, pasando por la etapa de diseño. ¿Y cuál es la etapa de diseño? Y UML, casos de uso, diagrama, listo. Todo eso quiere el INGE. Pero aquellos que estén cursando en la materia de programación y que quieran hacer uso de la API para poder mostrar de cómo se ejecuta, cómo se muestra, no hay ningún problema. Bienvenido sea, de paso les sirve de práctica, ¿sí? Bienvenido sea. Pero no les voy a exigir al resto de los otros chicos que no estén cursando con el ingeniero Codigori. ¿Estamos de acuerdo en ese punto? Sí, profe, genial. Genial. Para presentar las bases de datos con páginas de referencia más informes. Sí, por eso el entregable es un informe y la presentación lo mismo que ya hicimos eh, en el práctico uno, exactamente lo mismo, un informe. El informe es chico, pocas carillas, chico, y ya si sea en Word o PDF, y nada extraño, nada de subirme un archivo de más de 20 megas. No, no, chicos, algo sencillo, traten de bajarle a la capacidad no ser tan pesado, ¿no? Sí, sean bien discretos en esa parte, ¿ok? Fechas, Mariano, 18, como mencionaba recién, iniciamos con los primeros grupos, es decir, no lo quiero hacer ir al grupo número 14 el día 18, si no le va a tocar, salvo que quiera ir para poder ir observando cuál es la dinámica y de cómo los voy echando a los primeros grupos. No hay ningún problema, no hay ningún problema. Pero la modalidad es esa. Ustedes hasta ese día que ustedes se van a presentar, ya me debería llegar el informe subido ya a la plataforma, que yo lo pueda ver. Es decir, que en ese día del examen yo lo pueda ver, ese informe, mientras ustedes hacen la presentación formal con algún PowerPoint o Canva o pizarrón, más engorroso pizarrón. Ya tienen algo armado, bienvenido sea. Sí, ese grupo de A5. Y Mauro, cualquiera. Si quiere usar el Fiddle, bienvenido sea. El Divi Weaver, ya más adelante vamos
vamos a interactuar. Si quieres usar Power BI, si tenés Power BI, etcétera. Eh, no, nada de impreso. No, 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 no imprima nada. No imprima nada. El archivo, así sea un PDF o Word, es lo que ustedes van a subir a la plataforma y no, 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 no impriman nada. ¿Sí? Sí, Cristian, puede usar SQL Server, cualquiera de los SQL. No tengo ningún problema. Hay algunos sutiles cambios y cualquier cosa vos me lo vas marcando. Yo cuando te haga las consultas, fíjate que yo te voy a hacer una consulta de filtrame tal dato. Yo no te voy a decir, usa el select from tal cosa, ¿no? Yo no te voy a decir eso, yo te voy a pedir a vos que vos hagas el filtrado, ¿me entendés? Vos con la sintaxis lo vas a escribir y lo vas a ejecutar y no se te tiene que bloquear. Vamos. Eh, sí, sí, Joaquín, voy a decir la base de datos, una foto de la base más parte de la entrega aplicando consulta aprobada. Sí, sí, sí puede ir eso dentro del informe que vendría a ser los distintos query o resultados de query, ¿sí? Con las consultas realizadas. Sí, 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 totalmente sí. El primer grupo es el que obviamente las pasan mal. Por eso que le pido a Lorenzi que no necesariamente tenga que ser el grupo uno que yo anoté en el Excel de las notas. ¿Por qué? Porque si hay algún grupo más avanzado, yo entiendo que acá hay algunos chicos que están mucho más avanzados, que se aburren en estas clases con lo que yo digo. Es lo que pretendo que se postulen para ser el primer grupo, el segundo, el tercer grupo del día martes 18, tanto para la comisión A como para la comisión B. O aquellos que queden para el final y digan, che, mira, yo quiero mostrarte algo bien hecho con alguna API, pero necesito algo de tiempo. Listo, anotate para los otros días, para el 25, para el 27. Eh, sí, 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 Cristian, sí, con lo que yo te pido. Si yo te pido después de que vos hagas la presentación, che, haceme una consulta de tal nombre. Decime los nombres de los empleados que ganan por encima de los $50.000. Y si vos lo ejecutas en el Cure y me traes los nombres, y yo corroboro que sí, dentro de la tabla corresponden y está bien. Listo, está perfecto. Genial. Siguiente grupo. ¿Estamos? Sí, señor Juan, SQL, MySQL, perfecto. Excelente. Alejandro Nieves. ¿Qué otras posibles preguntas puede hacer en el examen? Oh, cientos de miles de preguntas, pero siempre tranquilo. Así que lo mismo que ya le expliqué en la primera clase, la idea va a ser de que ustedes, eh, por eso le voy a dar esa semana como para que ustedes prueben, rompan, destruyan, cambien, editen, para que tengan en cuenta todos aquellos posibles errores que ustedes pueden llegar a tener cuando hagan la presentación formal. Luego en la presentación formal, ustedes van a ir ya con un speech ya armado, ya organizadito, así que ahí no le tienen que errar, ni siquiera tienen que estar con la hojita, ¿sí? Ya tienen que ir bien armado, bien, bien, bien ejercitado, ya hojita. No quiero parecer desagradable, pero si veo que están con la hojita cada rato y no es lo apropiado, ¿sí? Quiero que ustedes lo manejen de lo que hayan armado en el informe, que hayan presentado en el PowerPoint, sean bastante coherentes
y expliquen eso, lo que ustedes saben, ¿sí? Yo armé esta tabla, armé el diagrama de casa de uso, este es el UML, el diagrama de entidad-relación, estos son los scripts para poderlos armar y empecé selectando, selectando, selectando y empieza a mostrar, para esta tabla, esto me hace esto me lo une, esto me lo incluye algo más. Ah, está perfecto, excelente, chicos, muy bien. Che, y si yo quiero saber eh, el valor promedio de sueldo el departamento de despacho del Ministerio de Educación. Esa fue mi pregunta, una sola. Lo que van a hacer ustedes, seguramente el más picante de ustedes, se va a sentar con la computadora y va a empezar. Taca, 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 taca. Ahí sí, yo entiendo que muchas veces nuestra memoria no es buena, eh, pero ténganse bien ordenadito, una especie de tabla tipo machete, en donde ustedes digan, ah, sí, para tal consulta, hacer un select, para tal actualización, hacer el update, etcétera, ¿sí? No sé si se entiende ahí, no quiero dar tantos datos porque si no van a probar todo. Quiero echar a dos, tres por lo menos. Sí, José Mercado, vayan armando los grupos. eh, Queda un mes, pero aún así nosotros vamos a ir con otras clases, como para que vayamos teniendo algunos datos y las últimas dos clases solamente examen, así que ya antes de eso ya tienen que estar organizaditos. Menos de 10 páginas. Sí, Joaquín, si yo te veo 100 páginas en un informe y no te lo voy a leer, yo no te lo voy a leer y nadie te lo va a leer, ¿sí? Se te, lo que ya hablamos, Joaquín, lo más profesional posible, es decir, cuál es el contexto, el desarrollo y conclusión. Dividite en tres lo que vas a entregar. Y el contexto, mira, a continuación se trata de un emprendimiento personal. Lo que vamos a ver a continuación como entregable para el diseño de la base de datos es el contexto que hemos tomado, lo hemos formalizado en una base. Esta es la tabla tanto, tanto, tanto. Lo hemos normalizado en A, B y C, que serían posteriormente las tablas. Y para ello, para entender las relaciones, hemos desarrollado primero un diagrama de casos de uso y después, con lenguaje unificado, cuál sería el diagrama de clase. Como ya tenemos las relaciones, lo que hacemos ahora es, posteriormente, ir al script de la creación de cada una de esas tablas que yo he normalizado, las relaciones, es decir, las transacciones que me ha quedado como resultado de ese UML. ¿Se entiende cómo va a ir desarrollándose? En otro grupo éramos tres, pero un compañero tuvo que dejar la carrera por problemas familiares, quedamos dos en el grupo, nos acoplamos a otro grupo y sí, hay, hay una consulta de Fede. No sé, hay una consulta de Federico. La consulta de Federico que ellos son dos. Y estoy seguro que dentro de todos estos grupos hay un grupo de cinco. Entonces, no me hagan, no me hagan que cuando lleguemos a esa fecha presente el grupo de cinco y después el grupo de dos. Porque, porque se podría haber roto ese grupo de cinco, podría haber quedado de cuatro y podría ir uno de ellos al grupo de dos. ¿Ok? Lo que trabajamos acá es que ustedes puedan llegar a trabajar, son como 50 ustedes, y tienen que trabajar en equipo. Van a trabajar el resto de su vida, si ustedes quieren, si ustedes han elegido esta carrera, van a trabajar el resto de su vida en equipo, sí o sí, por más que ustedes estén programando de su computadora, sí o sí se va a agregar algún equipo para poder hacer programaciones unificadas. Entonces, la respuesta para Federico es, no podés presentarte con dos Fede. No podés presentarte con dos. Vas a tener que buscar, vos vas a tener que buscar, vas a tener que ser responsable y vas a tener que localizar. Y el que sea del grupo de cinco va a tener que responder en el grupo de WhatsApp o en la universidad o donde sea. Che, nosotros somos cinco, ellos también son cinco. ¿Quién se separa? Nos separamos nosotros, listo. Dos para allá o uno para allá o
nos volvemos a reordenar todo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ahí ya hay dos. Perfecto. Bueno, gente linda, doy por finalizada la clase el día de hoy. Ha sido un gusto de que me hayan escuchado por hora y media. Nos vemos el próximo martes. Estemos atentos si es que tenemos que volver a la universidad o continuamos con la modalidad virtual, por el caso del ingeniero Carlos, ¿sí?